¿Cuándo la iglesia primitiva dejó de ser la iglesia primitiva? ¿Es verdad que el emperador se hizo cristiano? ¿De verdad fue cristiano? ¿La iglesia podrá resistir más la persecución que las riquezas de Roma? Hoy vamos a ver cómo la iglesia pasó de ser totalmente perseguida a ser totalmente famosa y popular. Hoy día vamos a ver un poco más de historia de lo normal y más guerras y emperadores en el medio. Así que prepárense. Ahí vamos. Sí, este video está siendo grabado en otra locación, pero los videos tienen que seguir siendo grabados. Para situarnos en el contexto histórico, estamos ahorita más o menos por los años 300. Ya han pasado varias persecuciones de las que hemos hablado en otros videos y ahora estamos en una época de paz. Pero esta paz no duraría mucho, sino sería interrumpida por una de las peores persecuciones por las que la iglesia ha tenido que pasar. En el año 284 el emperador Diocleciano llegó al poder y quiso reordenar el sistema de gobierno del imperio. Simplemente dijo, ok, esto es demasiado grande y si no hago algo va a ocurrir de nuevo estos temas de las guerras civiles. Es mejor estabilizar el imperio de alguna manera. No va a funcionar. La cosa es que él divide el imperio en 4 administraciones. Va a haber 2 emperadores, cada uno va a tener su ayudante, así como una especie de emperador junior. A los emperadores se les va a llamar Augustos y a los juniors se les va a llamar Césares. De este lado se quedaría Diocleciano y en el otro el emperador Maximiano. Y los juniors serían Galerio por un lado y Constancio. Entonces ese sería el sistema. Gobierna el emperador y cuando muera o se retire, el junior se va a convertir en el nuevo emperador. Y luego este pondrá a otro junior como ayudante y ese será su siguiente sucesor y así por siempre. Todo había estado tranquilo hasta que en la parte de Galerio empezaron a haber unos problemas con el ejército. Los cristianos habían tenido la opinión mayoritaria de que no era bueno servir en el ejército y por eso Galerio los empezó a ver como una amenaza para el ejército y para la estabilidad del imperio. Muchos cristianos no se querían enlistar en el ejército y muchos otros querían empezar a retirarse. Y es por esto que estas personas fueron condenadas a muerte y así se retomó una persecución en el año 295. Luego Galerio conversa con Diocleciano y lo convence de que empiece a perseguir a estos cristianos porque son una amenaza. Entonces Diocleciano acepta y empieza a perseguir a los cristianos y todo aquel que no se quiera someter era sometido a la pena de muerte. Para el año 303 Diocleciano llega a dar la orden de que no debía haber ningún cristiano entre los funcionarios del imperio y mandó a quemar sus libros. Luego coincidió que hubo incendios en el palacio y aunque no queda claro cómo pasó, Diocleciano se enfureció y ordenó que todos los cristianos de palacio debían ofrecer sacrificios a los ídolos, pero esto causó que hubiera muchísimos más mártires. Esto se agravó cuando hubo disturbios en muchos lugares. Diocleciano lo tomó como una conspiración en su contra y ordenó que los líderes cristianos sean arrestados y que todos los cristianos debían adorar a los ídolos. Muchos cristianos llegaron a negar su fe, pero también hubo muchos otros mártires. En medio de todo, Diocleciano se enferma en el 304, pero sobrevive y decide renunciar al cargo porque se sentía muy débil y obliga a Maximiano a renunciar también. Y la cosa es que los dos salen del poder y como estaba planeado, los nuevos emperadores serían Galerio y Constancio. Todo ok hasta ahí, pero Galerio no le importó la decisión de Constancio y él nombró a los nuevos emperadores junior, que serían Severo y Maximinio Daia. Obviamente las tropas esperaban que los hijos de Maximiano y Constancio sean los que gobiernen, porque ellos eran los que más se lo merecían. Así que empezaron las verdaderas revueltas. Y es así que las tropas del norte nombraron como emperador a Constantino, hijo de Constancio, y Maxentio, hijo de Maximiano, invade Roma, haciendo que Severo se suicide. Todo era un real caos, y tanto es así que Galerio, cuando él quiere invadir los territorios de Maxentio, sus tropas se pasaban al bando enemigo. Al final, Galerio llama a Diocleciano, el antiguo emperador, y le dice que por favor venga, lo ayude a calmar las aguas de todo el caos que se había generado. Y el antiguo emperador le dice que él estaba tranquilo cultivando coles y que por favor no lo fastidie. Pero al final acepta y ayudó en algo. En medio de todo el caos, la persecución se hace aún más fuerte porque Maximino Daia quería imitar la persecución de Galerio y por ello él empieza a mandar a los cristianos a diferentes canteras o incluso a ser mutilados. Pero la fe de estos hermanos es tal que en estos lugares tan horribles se vuelven a juntar como en sus iglesias para hablar de su fe y compartir y orar. Pero eso provocó que el emperador se enfurezca más y muchos murieron por esto o fueron simplemente reubicados en otros lugares. Pero de pronto algo inesperado pasa y Galerio cae enfermo. Parece que él escuchó que algunos cristianos decían que eso le había pasado por haber sido tan malo con los cristianos.
y en el 311 él emite un edicto donde dice que los cristianos son libres de volver a reunirse, pero con la condición de que oren por la salud del emperador y por el bienestar del imperio. Y es así que esta terrible persecución se detiene, pero lamentablemente, como diría el historiador Lactancio, su arrepentimiento llegó muy tarde. El emperador Galerio moriría solamente 5 días después de este día. Y es así que subió al poder Licinio, y más o menos quedó de esta manera la distribución. Y aparecería un personaje que hasta ahora pasó un poco desapercibido en medio de todo el caos, pero que cambiaría todo: Constantino. De él se dice que en estas épocas era un buen gobernador en la área que le tocó, aunque le gustaba un poco el lujo y los honores. Él fue gobernador de esta zona desde el 308 y todo este tiempo estuvo preparando su ejército para avanzar. Él tenía claro dónde quería llegar, y es así como, sin avisar a nadie, lleva su ejército hacia Roma para quitar a Maxentio del poder. Es en este momento, antes de empezar la guerra, donde se dice que él tuvo una visión donde se le dice: bajo este símbolo triunfarás. Este símbolo se conoce como el Chi Rho, porque son las 2 primeras letras en griego para la palabra Cristo. Así es como Constantino terminó marchando a la guerra con un símbolo cristiano y ganó la guerra. A ese momento se le conoce como la conversión de Constantino. Mientras tanto, al otro lado del imperio, Licinio estaba como emperador y Maximino Daia como su emperador junior. Y entonces Constantino se reúne con Licinio para firmar el 313 el edicto de Milán. Esto lo hicieron para que ninguno de los dos signifique un riesgo en cuanto a invasiones. Y en el edicto, oficialmente, todas las leyes contra los cristianos se demolieron y se les garantizó poder para practicar su fe con total libertad. La alegría se extendió entre todos los cristianos y, como veremos, Constantino seguiría favoreciéndolos más y más. Pero por el lado de Maximinio, él seguiría persiguiendo a los cristianos hasta que Licinio terminó venciéndolo. Y es así que ya solo quedan 2 grandes poderes. Y aunque era un imperio tan grande, era muy pequeño para ellos dos. Y es así que ya solo quedan 2 grandes poderes: el de Constantino y el de Licinio. Es cierto, ellos habían firmado el edicto de Milán, pero era una paz densa. Y es así como, en medio de pedidas de perdón por intentos de asesinato y tramas y muchas cosas, la guerra finalmente estalla. Uno de los factores que contribuyó a la explosión de esta última guerra es que Licinio tuvo problemas con los cristianos. Había muchas divisiones entre ellos y esto causaba un revuelo muy grande para las ciudades. Y entonces él quiso poner orden, pero con la fuerza. Y entonces luego, al estallar la guerra, pues esto dejaría un poco bien parado a Constantino delante de los ojos de los cristianos, porque lo llegarían a ver casi como un libertador. Y es así que en el 324 entran en guerra y Constantino gana, haciéndose el único emperador de todo el imperio. Y es así como se empieza a formar una nueva era y una nueva etapa que durará más de 1000 años. Y que sus efectos durarán hasta los inicios del siglo XX. Incluso al día de hoy podemos ver varios de sus efectos. A este periodo se le va a conocer como la era constantiniana, en la que el Estado y la Iglesia estarán tan juntos que el uno influenciará en el otro y viceversa. Y ahora que Constantino es el único emperador, pues él podía hacer lo que quisiera. Y es así que él cambia la capital de Roma a otro lugar. Ya no va a estar más con esos senadores paganos que le eran tan adversos a él, sino que empezará todo y hará Roma grande de nuevo, pero desde otro sitio. Él quería abandonar el estilo pagano y entrar al estilo cristiano. Y es así como él elige la ciudad de Bizancio y le cambia el nombre a Constantinopla. Ese lugar era perfecto para manejar los problemas contra los bárbaros del norte, manejar el comercio y estar vigilando a los persas. Era una locación increíble. Pero ¿cómo tener una ciudad imperial sin que sea lujosa? Pues había que hacerla lujosa. Y Constantino sabía cómo hacer las cosas más lujosas. Manual para hacer tu propia ciudad imperial. Pues primero se trajo lo mejor de todo el imperio. Se trajo las estatuas de los dioses paganos, pero ya no para adorarlos, sino para que sirvan como bella decoración de la ciudad. Construyó grandes edificios, una muralla súper grande que garantiza la seguridad de todos sus habitantes. Construyó las mejores mansiones para que los ricos de Roma quisieran venir. Construyó baños públicos, un hipódromo y, como si fuera poco, 0 impuestos para todos los que quieran venir a Constantinopla. No hay trabajo militar obligatorio. Aceite y trigo gratis. Vino gratis. Bienvenidos a Constantinopla. Y bueno, Constantino fue sincero
La verdad es que esta pregunta ha estado en debate desde las mismísimas épocas de Constantino y hasta ahora se sigue debatiendo. En su época había muchas posturas. Unos, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, decía que Constantino era un genio, era la herramienta de Dios, porque el plan de Dios era de que todo el mundo fuera cristiano, que el Evangelio de Jesús gobierne por encima de todas las naciones. Otros lo veían solamente como un oportunista más. Pero como veremos, Constantino era un personaje complejo. Vamos a enlistar un poco de sus cosas y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Por un lado favorecía a los cristianos en muchas cosas, pero por otro lado seguía haciendo cosas que haría un pagano. Nunca se dejó disipular por nadie, participaba de rituales paganos a los que ningún cristiano iría. A sus hijos les puso tutores cristianos. Él no se bautizó sino hasta cuando estuvo en su lecho de muerte. A veces consultaba el oráculo de Apolos y por otro lado se hacía llamar el sumo pontífice, o sea, el sacerdote supremo de todos los dioses. Lo más probable es que Constantino sí haya sido un creyente sincero, pero no un creyente en Jesús como un cristiano sincero, sino un creyente de que el Dios cristiano es un Dios poderoso. Porque en realidad no es que Constantino podía aprovecharse de los cristianos, como muchos ahora lo quieren comparar. Porque los cristianos en esta época eran en su mayoría gente pobre, y dentro del ejército no eran un gran número. Mientras que más bien los poderosos y los del Senado romano, que podían ser sus aliados, ellos eran paganos. Y por eso es que no queda muy clara cuál era la verdadera postura de Constantino. Sea cual sea la situación espiritual de Constantino, la cosa es que todo cambió para los cristianos. En unos cuantos años pasaron de ser un grupo marginal y perseguido desde sus inicios a ser la religión que estaba de moda. Constantino los llenó de beneficios. Primero terminó la persecución. En Roma les donó el palacio de Letrán, a los obispos les dio acceso a las postas imperiales para que hagan viajes oficiales. Nombró cristianos en puestos claves del gobierno, construyó iglesias grandes y lujosas. El clero ya no pagaría impuestos ni estaría obligado a hacer servicio militar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como el cristianismo se puso de moda, esto hizo que oleadas de gente se quisiera ser cristiano, se quisiera bautizar, quisiera ser oficialmente un cristiano. Esto produjo que los estándares para ser cristiano se bajan, porque como recordarán en el video que está aquí arriba, hablamos de la etapa del catecumenado, que duraba bastante tiempo, incluso 2 años, para que tú te puedas bautizar. Pero se bajaron los estándares y mucha gente que aún mantenía mucho su mentalidad pagana empezó a hacerse cristiana. Y al llegar ellos también llegó su mentalidad pagana a muchas prácticas de la iglesia. Es en este tiempo donde la veneración a los santos y a María se hace presente en la iglesia, porque en el imperio existía la noción de que la gente, para poder tener favores de los poderosos, necesitaba contactos que pudieran hacerle el favor de interceder. Y es por eso que los nuevos cristianos con aún una mentalidad pagana no veían a Dios como una persona cercana, sino como alguien poderoso al cual solo podían acercarse a través de ciertos intermediarios, más cercanos o más parecidos a ellos. También hubo cambios en la adoración. Antes era muy simple, era en casas y por lo general, por lo que se sabe, a capela. Pero se infiltraron el uso de elementos pomposos, porque si con el emperador se hacían grandes actos, ¿por qué no a Dios? Se empezó a usar cierto protocolo real para las reuniones. Se implementó el incienso, la ropa elegante en lugar de la ropa normal del día a día. Se les empezó a llamar sacerdotes a los líderes. Se instauró el tema del altar y se sumaron procesiones y coros, así como muchas otras cosas más. Incluso se infiltraron maneras de orar distintas. Los cristianos los domingos nunca se arrodillaban para orar, porque para ellos no era un momento de sumisión, sino que era una festividad en la que tú estabas feliz de ser hecho hijo. Entonces había una confianza plena con el Padre y era un momento de regocijo. Pero en cambio, como se tenía mucha solemnidad con el emperador y uno se arrodillaba delante del emperador, pues uno también debía arrodillarse delante de Dios en su día festivo. Y también empezaron a aparecer muchos casos de corrupción, porque como ahora los obispos tenían mucho poder, influencia y beneficios, se empezaron a vender sus puestos de obispos a diferentes personas que pudieran pagarlo. Y en otros casos estos obispos eran corrompidos porque también ellos asumieron ciertas responsabilidades judiciales. Pero antes de que te pongas triste y digas que en ese momento la iglesia desapareció, esto no era tan generalizado.
porque siempre existieron buenos maestros que se preocupaban en detener la expansión de enseñanzas equivocadas entre los creyentes. Pero sí es cierto que la supervisión fue algo difícil con tanta gente. Pero no todo fue malo, porque también hubo paz. Esto sirvió para que los mejores maestros tuvieran tiempo para sentarse y escribir bastante más que los maestros de los siglos anteriores, por lo mismo que ya no había persecución. Y por eso empezará un periodo dorado en la que algunos maestros, que iremos conociendo más adelante, escribieron obras muy buenas. Para entender estos cambios hay que ver un poco más de cerca y veamos el caso de Eusebio de Cesarea. Él fue un cristiano que nació en estas épocas de persecución y él fue a la escuela originista de Pánfilo, quien fue un maestro al cual él quiso mucho y de quien aprendió un montón. Juntos hicieron muchas obras, pero su maestro terminó muriendo en la última gran persecución. Eusebio, en esas épocas turbulentas, escribe el libro Historia de la Iglesia, que en realidad fue el primero de su clase. Si no fuera por esa obra, nos quedaríamos con la mitad de lo que sabemos de la Iglesia antigua. Y cuando Constantino llegó al poder, él lo vio como un instrumento de Dios, casi equivalente a lo que ocurrió en Éxodo. Él interpretó todos estos eventos que ocurrieron como la muestra de que el evangelio era verdadero y que Dios siempre tuvo esto como un plan, de que el cristianismo sea la religión más importante de todo el imperio. Luego él fue nombrado obispo de Cesarea, que era una zona muy grande, y por eso le vinieron muchas responsabilidades a Eusebio, pero esto hizo de que Constantino quisiera ganarse su favor, y no le fue muy difícil porque Eusebio ya lo admiraba, pero esto haría que Eusebio sea poco crítico con Constantino y no le diga nada sobre los tantos errores que cometería. Y es así que dentro de la iglesia se van a empezar a infiltrar ya no solo herejías, ya no solo persecución, sino también unas clases de pecados más sutiles o incluso una visión distinta. Ya la visión de esperar un reino venidero era cosa del pasado, y el cielo se hizo distante. La visión de avanzar el reino quedó olvidada porque se había alcanzado la comodidad, e incluso las riquezas se vieron como las verdaderas bendiciones, cuando en los años anteriores la iglesia no había sido de los poderosos. Y así estas circunstancias despertarían diferentes respuestas. Algunos cortarían oficialmente con la iglesia y dirían: no, esa no es la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia verdadera. Otros no cortaron formalmente con la iglesia, pero se alejaron de las grandes ciudades y se dedicaron a contemplar y a meditar en Dios, y de ellos hablaremos en el siguiente video. Y en cambio otros prácticamente se terminaron casando con el imperio y el emperador, siendo unos grandes fans de eso. Pero bueno, ahora es tu turno y abro debate. ¿Tú crees que lo que hizo Constantino fue bueno para la iglesia o fue malo para la iglesia? El día de hoy, ¿tú cuáles ves que son las influencias de la sociedad dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu opinión sobre la separación entre Estado e iglesia? No te olvides de dejar tus comentarios aquí abajo y dale like si es que te ha gustado este video, porque así YouTube nos ayuda más a llegar a más personas. Y compárteselo a los amigos que de repente les va a interesar aprender más sobre qué pasó con la iglesia en estas épocas. Y bueno, toda esta información ha sido tomada del libro Historia del Cristianismo de Justo González y de unas clases que ha dictado el profesor Robert Godfrey. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjala acá en los comentarios, que nosotros felices de poder contestarte y ayudarte también a aprender más historia de la iglesia. Y no te olvides, esta historia es tu historia.